Hace 350 millones de años, el mundo no se parecía en nada al que conocemos hoy. Si un ser humano pudiera viajar en el tiempo hasta ese momento y abrir los ojos en mitad de aquel paisaje, lo primero que sentiría sería un golpe de aire denso, pesado, casi intoxicante. El oxígeno estaba presente en proporciones mucho más altas que en la actualidad, y ese exceso no solo afectaba a la atmósfera, sino también a cada forma de vida que respiraba bajo su manto invisible. Los pantanos se extendían hasta donde la vista alcanzaba, oscuros, húmedos, repletos de helechos gigantes que se alzaban como columnas vivientes. Troncos colosales y hojas de tamaño monstruoso creaban una bóveda verde que apenas dejaba pasar la luz. El suelo, siempre encharcado, era un mosaico de charcos, barro y raíces retorcidas. A cada paso, el terreno parecía querer tragarte, como si caminaras sobre una esponja infinita. El olor era penetrante, una mezcla de humedad, descomposición vegetal y vida abundante. Y no estaba solo. Ni mucho menos. Allí, en aquel mundo saturado de oxígeno, los insectos habían alcanzado tamaños imposibles. Sobre tu cabeza, una sombra cruza el aire. No es un ave, ni un murciélago. Es Meganeura, una libélula gigante de más de 2 metros de envergadura. Sus alas baten con un zumbido grave, ensordecedor, mientras sus ojos compuestos vigilan cada rincón del pantano. Para los pequeños anfibios que intentaban sobrevivir en la orilla, Meganeura era un cazador implacable. Imagina estar ahí, respirando ese aire denso, rodeado de criaturas que parecen salidas de una pesadilla. Increíble, ¿verdad? Si te está fascinando este viaje al pasado, asegúrate de dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Lo que viene después hará que veas la Tierra con otros ojos. A tu alrededor, otros gigantes del mundo de los artrópodos se mueven sin descanso. 100 pies enormes como Arthropleura, de más de 2 metros y medio, se arrastran entre los troncos. Su cuerpo segmentado y brillante se retuerce con un crujido metálico, como si una máquina viviente avanzara lentamente hacia adelante. Aunque los expertos creen que se alimentaba de materia vegetal en descomposición, la sola visión de semejante criatura bastaría para acelerar el pulso de cualquiera. Más cerca del agua, el depredador Pulmonoescorpius patrulla en silencio. Este escorpión de casi 70 centímetros se esconde entre las sombras, listo para usar sus pinzas poderosas y su aguijón venenoso contra cualquier presa que se acerque demasiado. Imagina estar allí, sintiendo el suelo vibrar bajo sus patas, sabiendo que en un mundo así, los insectos ya no son simples molestias, son los dueños indiscutibles de la Tierra. Bajo el agua, los escorpiones marinos continúan su reinado. Haekelopterus, de casi 3 metros de longitud, nada con un movimiento fluido de sus extremidades especializadas, buscando peces y anfibios desprevenidos. En comparación, el tiburón más temido de entonces parecería una presa débil frente a la brutalidad de estos colosos armados con garras. El Carbonífero fue, sin duda, un periodo en el que la vida experimentó con tamaños colosales. Pero esa abundancia dependía de un delicado equilibrio. Bastaría con una alteración en el clima y el oxígeno para que estos titanes se enfrentaran al colapso. Y eso fue, precisamente, lo que ocurrió con el tiempo. Con el inicio del Pérmico, hace 300 millones de años, el mundo cambió. Los continentes se unieron en una única masa gigantesca, Pangea. Con ello, aparecieron vastos desiertos interiores, regiones donde las lluvias rara vez llegaban y donde la supervivencia era un desafío diario. Sin embargo, en esas condiciones extremas surgieron nuevas criaturas, cada vez más adaptadas a la vida lejos del agua. Entre ellas, una de las más icónicas fue Dimetrodon. Aunque muchos lo confunden con un dinosaurio, en realidad era un sinápsido, un pariente lejano de los mamíferos. Su característica vela dorsal, formada por prolongaciones de las vértebras, probablemente funcionaba como un sistema de regulación térmica,
podía orientarla hacia el sol para calentarse en las frías mañanas o girarla hacia la sombra para enfriarse en las horas más tórridas. Su sola silueta contra el horizonte desértico era una visión que imponía respeto. En el mismo escenario vivían los gorgonópsidos, depredadores de aspecto feroz, mezcla entre reptil y felino, con colmillos tan largos que parecían dagas listas para desgarrar carne. Eran cazadores de sangre caliente en un mundo cada vez más seco, lo que les daba una ventaja brutal frente a sus presas. Y entre esas presas se encontraban los dicinodontes, animales robustos y herbívoros, de cuerpos masivos y picos córneos. Viajaban en manadas, pastando en grupos y protegiéndose entre sí, un comportamiento que revelaba ya un atisbo de lo que en el futuro serían las sociedades de mamíferos. El equilibrio de la vida en el Pérmico parecía prometedor. Pero la naturaleza tenía otros planes. Hace 252 millones de años, la Tierra fue sacudida por la mayor catástrofe de su historia, la Gran Mortandad. Durante millones de años, erupciones volcánicas descomunales en lo que hoy es Siberia cubrieron el cielo con gases tóxicos y cenizas. Los mares comenzaron a quedarse sin oxígeno, generando zonas muertas donde la vida marina simplemente no podía sobrevivir. El metano atrapado en los fondos oceánicos se liberó, intensificando el calentamiento global. Y, según algunos estudios, un asteroide pudo haber contribuido a la devastación. El resultado fue inimaginable: el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron. Imagina bosques enteros muriendo, ríos convertidos en veneno, cielos oscurecidos durante años, temperaturas que oscilaban entre extremos letales. Criaturas que habían dominado durante millones de años desaparecieron sin dejar herederos. El planeta, literalmente, se vació de vida. Fue el mayor reinicio que la biosfera haya experimentado jamás. Pero la vida siempre encuentra un camino. Del silencio y la devastación emergieron nuevos protagonistas. Con el inicio del Triásico, hace 250 millones de años, la Tierra comenzó a reconstruirse. Los reptiles, especialmente, aprovecharon los nichos vacíos y se diversificaron con una rapidez sorprendente. Aparecieron los primeros dinosaurios, pequeños, veloces y oportunistas. Herrerasaurus, uno de los depredadores tempranos, cazaba en grupos, sus garras afiladas y su agilidad lo convertían en un enemigo letal. Los herbívoros como Plateosaurus crecían en tamaño y número, moviéndose en manadas que recorrían los valles en busca de vegetación. El cielo también fue conquistado. Los pterosaurios se elevaron como los primeros vertebrados capaces de volar. Con membranas alares que se extendían desde sus largos dedos hasta sus cuerpos, dominaron los cielos de un mundo que apenas comenzaba a recuperarse. Algunos eran pequeños, cazadores de insectos, mientras que otros, en millones de años, alcanzarían proporciones gigantescas. Si has llegado hasta aquí, eres de los que realmente disfrutan viajando a través del tiempo y la historia de nuestro planeta. Y eso merece un reconocimiento. Así que antes de continuar con este viaje por el renacimiento de la vida tras la Gran Mortandad, deja tu like y suscríbete al canal. No solo ayudas a que este tipo de contenido siga existiendo, sino que te aseguras de no perderte los próximos capítulos, donde veremos cómo los dinosaurios dominaron la Tierra y cómo la evolución escribió su siguiente gran historia. El Triásico fue un tiempo de experimentación. Cocodrilos primitivos que corrían erguidos como depredadores terrestres, anfibios gigantes que sobrevivían en los ríos, reptiles marinos que empezaban a conquistar los mares. Era como si la naturaleza probara todas las combinaciones posibles, hasta que finalmente, otro cataclismo eliminó a gran parte de esos competidores. Al final del Triásico, una nueva extinción abrió paso a la era dorada de los dinosaurios. Así comenzó el Jurásico, hace unos 201 millones de años. El clima se suavizó, los desiertos dieron lugar a selvas y bosques exuberantes. Helechos gigantes, coníferas y cícadas cubrían la tierra.
Era un planeta fértil, y la vida respondió en consecuencia. Fue la época de los gigantes. Los saurópodos, como Diplodocus y Brachiosaurus, alcanzaron tamaños colosales. Con cuellos que rozaban las copas de los árboles y cuerpos que pesaban lo equivalente a decenas de elefantes, eran los verdaderos titanes del mundo terrestre. Pero donde hay presas, siempre hay depredadores. El Allosaurus, con su mandíbula repleta de dientes afilados, era el cazador supremo del Jurásico. Atacaba en grupos, intentando derribar a saurópodos jóvenes o enfermos. No siempre tenía éxito, pues presas como el Stegosaurus, armado con placas dorsales y colas terminadas en puntas letales, eran rivales formidables. Los fósiles cuentan la historia de estas batallas: huesos de Allosaurus perforados por las colas de Stegosaurios, cicatrices que son testigos de luchas titánicas en un mundo de gigantes. Los océanos del Jurásico eran igual de imponentes. Ictiosaurios con aspecto de delfines colosales cazaban bancos de peces. Pliosaurios como Liopleurodon, con mandíbulas que podían devorar a un tiburón de un solo bocado, eran los superdepredadores marinos. Cocodrilos marinos y amonites completaban un ecosistema tan vibrante como el terrestre. Y en medio de esa abundancia, algo nuevo surgió: Archaeopteryx, el primer ave conocida. Con plumas y alas que le permitían planear o dar cortos vuelos, representaba el futuro. El linaje que sobreviviría incluso al fin de los dinosaurios ya estaba presente, oculto en las ramas de aquel mundo vibrante. El tiempo avanzó hacia el Cretácico, hace 145 millones de años. La Tierra continuaba fragmentándose, los continentes se separaban, los mares interiores dividían tierras, los climas se diversificaban. La diversidad de dinosaurios alcanzó su apogeo. Los hadrosaurios, o dinosaurios con pico de pato, dominaban en manadas colosales, comunicándose con resonancias profundas que surgían de crestas huecas en sus cráneos. Los ceratópsidos, como el imponente Triceratops, se enfrentaban con cuernos y escudos en batallas que recordaban a las de los toros modernos. Los anquilosaurios, cubiertos de armaduras óseas, portaban colas terminadas en mazas capaces de destrozar las piernas de un depredador. En los cielos, los pterosaurios alcanzaron su cenit. Quetzalcoatlus, con alas de más de 10 metros, planeaba sobre llanuras, tan grande como una avioneta ligera. Su sola sombra proyectada sobre el suelo bastaba para sembrar terror. Y en tierra, el rey indiscutible reinaba, Tyrannosaurus Rex. Con una mordida más poderosa que cualquier otro depredador terrestre de la historia, con sentidos agudos y un tamaño que superaba los 12 metros, era el Apex Predator absoluto. Frente a él, incluso criaturas armadas como Triceratops encontraban su destino en combates feroces. Pero todo terminaría en un solo día. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros impactó en lo que hoy es Yucatán. El cielo se iluminó más brillante que 1000 soles. La onda expansiva arrasó todo a miles de kilómetros a la redonda. Tsunamis colosales se levantaron en los océanos. Bosques enteros ardieron. Y después vino la oscuridad. Polvo y cenizas cubrieron la atmósfera durante años. La fotosíntesis se detuvo, las plantas murieron, y con ellas, los herbívoros y los carnívoros que dependían de ellos. En cuestión de poco tiempo geológico, el 75% de la vida en la Tierra desapareció. Los dinosaurios no avianos desaparecieron para siempre. Los titanes que habían reinado durante más de 150 millones de años se extinguieron en cuestión de un parpadeo cósmico. Pero la vida, una vez más, no se rindió. Los pequeños mamíferos, que habían permanecido en las sombras durante la era de los gigantes, aprovecharon el vacío. En millones de años, evolucionaron hacia formas cada vez más diversas, desde pequeños roedores hasta titanes como el Indricotherium, el mamífero terrestre más grande que jamás existió, o el Megatherium, el perezoso gigante que vagaba por Sudamérica. Los gliptodontes, armados como tanques vivientes, y los mamuts lanudos, adaptados al frío,
fueron algunos de los descendientes de aquel renacimiento. Y aunque los dinosaurios parecían haberse ido, un linaje permaneció. Cada gorrión, cada águila, cada colibrí que vemos hoy es un descendiente directo de los dinosaurios emplumados. En cierto modo, nunca se extinguieron del todo. La historia de la vida en la Tierra es una historia de resiliencia. De auge y caída, de conquistas y derrotas, de catástrofes y renacimientos. Los insectos gigantes del Carbonífero, los depredadores del Pérmico, los pioneros del Triásico, los titanes del Jurásico y los colosos del Cretácico, todos forman parte de una misma saga que desemboca en el mundo que habitamos hoy. Un recordatorio de que somos apenas un capítulo más en un relato que lleva escribiéndose durante cientos de millones de años. Y quizá, dentro de millones de años, otros seres miren hacia atrás y nos vean a nosotros como un episodio más en la interminable epopeya de la vida. Así termina nuestro viaje por la historia de la vida en la Tierra. Desde los pantanos del Carbonífero hasta el impacto que borró a los dinosaurios del mapa, hemos visto cómo la vida ha caído, renacido y evolucionado una y otra vez, como si el planeta respirara en ciclos eternos de destrucción y creación. Cada extinción fue también un comienzo. Cada silencio, una oportunidad para que algo nuevo emergiera. Y de ese ciclo inquebrantable nacimos nosotros, herederos de miles de millones de años de supervivencia. La Tierra no es solo nuestro hogar, es un relato vivo, escrito en piedra, hueso y ADN. Un relato que sigue cambiando con cada amanecer. Si este viaje te hizo mirar nuestro planeta con nuevos ojos, deja tu like y suscríbete para seguir explorando juntos la historia más fascinante de todas, la historia de la vida. Porque esto, solo acaba de empezar.